había dejado gran parte de mis instrumentos y de mi historia musical en mi pueblo y lo único que me traje fue un ukelele, que estuve en un cajón durante 7 años porque estuve aquí trabajando en un banco, imagínate, en mundos totalmente opuestos. Y bueno, sí, mi historia musical viene desde el principio de mi vida, la verdad, pero ahora te voy a contar un poquito por qué eso se pausó. Pero básicamente desde que era un crío, naturalmente, llegaron los instrumentos a mi casa. Mis padres no son músicos, pero en cuanto nos vieron interactuar con ellos, a mí y a mi hermano, sabían que algo natural había allí. Y de hecho yo empecé a tocar pues el acordeón que mi abuelo tocaba y empecé a tocar diferentes instrumentos como el piano, el saxofón, de una forma muy natural. Esto que dicen de tener muy buen oído musical era muy, muy, muy natural. Así que llegó la edad más o menos de 10 11 años y monté mi primer grupillo con mi hermano y ahí empezamos nuestra andadura, digamos, un poquito más dedicada. Y empezamos a tocar por ahí en diferentes fiestas, en diferentes tipos de eventos. También formé parte de la banda municipal del pueblo, tocando instrumentos de viento o incluso pues creando un grupo flamenco más tipo raíz de Andalucía o tocando el tamboril y la flauta oficial del pueblo en una danza tradicional de allí, que es muy particular. La música estaba envuelta en mi vida y eso era indudable y parecía que iba a ser un poco el camino. Pero la sociedad, la presión, todo el mundo dice ser músico no te va a llevar una vida buena, va a ser muy difícil, probablemente pues no lo consigas o va a ser muy difícil económicamente. Acabé estudiando una carrera para tener contentos a mis padres y esa carrera me llevó a empezar también la vida laboral, de una forma más estable eh, y me mudé a Barcelona por las mismas razones. Estuve allí 4 años y de allí también pues surgió una oportunidad en Sydney y me mudé aquí. Y cuando me di cuenta ya llevaba como 11 años en el mundo corporativo y el mundo tecnológico, pero había dejado la música. La había pausado porque, bueno, pues había dejado gran parte de mis instrumentos y de mi historia musical en mi pueblo y lo único que me traje fue un ukelele, que estuve en un cajón durante 7 años porque estuve aquí trabajando en un banco, imagínate, en mundos totalmente opuestos por 7 años y llegó el día que yo no sabía qué pasaba, ya no podía más y decidí parar. Y lo dejé todo de un día para otro porque ya no podía más. Y un día sentado en el sofá miré para el lado y que estaba allí en la estantería ese ukelele que me había traído. Y fui para la estantería, cogí el ukelele y empecé a tocar y ya empecé a sentir, bueno, esto es lo que yo he echado de menos durante tanto tiempo. Y todavía la música sigue conmigo. Naturalmente me salían muchas canciones y estaba muy contento. Así que decidí empezar a compartir ese viaje de vuelta a la música en redes y empecé a hacer pues covers de diferentes canciones para ver qué tal va funcionando y la acogida fue tremenda. Las redes sociales empezaron a crecer muchísimo y a apoyar muchísimo. La gente estaba muy motivada conmigo cantando y tocando y parece que fue una señal del universo, como diciéndome, hey, este es el camino que tienes que seguir, esta es la respuesta a todas tus dudas y a este momento de incertidumbre que estás viviendo ahora mismo en tus mid-30s. Y a partir de ahí todo empezó a encajar y digo, bueno, bueno, yo tengo que retomar esto que yo había empezado en el principio de mi vida y tengo que volver a algo que me está llenando realmente. De hecho, yo había compuesto muchas canciones en su momento y digo, venga, voy a empezar retomando esas, pero también voy a empezar a hacer nuevas. Y ahí surge un poco la incubación de este proyecto musical y la incubación de mi vuelta a la música. Muy buena pregunta. Indudablemente conozco a Juan Gabriel porque estuve muchos años tocando en una orquesta y cantando para amenizar todo tipo de fiestas y eventos y como puedes imaginar las canciones de Juan Gabriel encajan perfectamente en canciones que puedas tocar en la orquesta. Y yo sabía que si volvía a hacer cover, pues alguna de Juan Gabriel tenía que caer, especialmente esa que subí, que también la canta Isabel Pantoja.
que es andaluza. Pero sí, sí, yo el cancionero latino está en mi ADN de principio a fin y hay muchas influencias en la música que hago debido a ello porque es lo que con lo que yo he crecido. Es una mezcla entre el cancionero latino y el cancionero andaluz flamenco en digamos, en la mejor armonía posible de mezcla que puedas tener. Pues Juan Líguez Guerra es uno de ellos que también cantaba muchas canciones. Por supuesto, bueno, no, es española, pero la podemos considerar latina, Rocío Dúrcal. He cantado muchas de ellas. Eh, ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los más contemporáneos, digamos, Shakira. eh, y hay muchas bandas en las que también me he basado y he cantado, como puede ser, pues, son bandas quizás menos conocidas, pero hoy en día las estoy también bastante haciendo covers, que son NASA Stories, eh, el Cuarteto de Nos en Argentina. Es un espectro muy grande de diferentes autores. Carlos Baute, el rango es súper amplio, de un estilo musical más comercial, en más mainstream, a un estilo un poco más, digamos, más indie, más exclusivo. Una de las cosas que yo siempre he tenido y supongo que ha venido muy natural conmigo, y también en la forma en la que toco el ukelele, que siempre mencionan que no suena a ukelele, es que me gusta abarcar las cosas desde como se diría en inglés, clean slate. En inglés se diría clean slate, digamos que en español desde un canvas en blanco. O sea, lo que yo tenga, lo que yo pueda proveer a eso es lo que yo voy a aplicar. Y, por ejemplo, una de las cosas que me han dado mucho éxito cuando empecé en redes es el hecho de lo rápido que soy haciendo un cover cuando me lo piden, porque tengo digamos, facilidad de escuchar algo y replicarlo inmediatamente. Pero mi técnica y lo que yo siempre hago es, escucho esa canción una vez y ya no la escucho más, porque no quiero influenciarme en la manera en la que se ha hecho o en la manera en la que se canta y ahora la voy a cantar yo. Y lo que sale siempre, siempre no es exactamente lo que el autor original hubiera hecho, sino mi interpretación de una forma más, digamos, más virgen, menos influenciada. Y en ese sentido, supongo que mi estilo musical también viene de ahí. He cogido cositas de aquí y de allá, supongo que me han influenciado, pero trato siempre de confiar en lo que puede salir de mí, más que en tratar de, pues eso, perfeccionar esa técnica vocal que tiene tal artista o esa manera de hacer dejes vocales que tiene la otra. Y me gusta mucho también tomar canciones que son cantadas con voces femeninas y traerlos a la voz masculina, una voz que tengo bastante grave, y experimentar con todas esas cosas, como ponerlo siempre en el sitio en el que no tiene que estar. Pues justo cuando venía para Australia quería de alguna manera tener esa conexión con la música y un día en el trabajo, en la oficina en Barcelona, alguien lo trajo, trajo un ukelele a la oficina porque teníamos un día así de celebraciones y de comida juntos. Y yo lo cogí y digo, uy, este ukelele me encanta, este instrumento me encanta y es muy portátil, lo puedes llevar a donde quieras. Digo, creo que me voy a comprar uno y me lo llevo a Australia. La verdad, y esto un poco coincide con lo que te mencionaba anteriormente, esa facilidad musical que comentaba me hizo que aprendiera el ukelele de una forma casi natural. Obviamente, varios tutoriales de YouTube, la biblioteca, te ayuda muchísimo a entender un poco, digamos, la foundation, la base de lo que es el instrumento, pero a partir de ahí yo creo que este es como mi séptimo o octavo instrumento. Fue bastante rápido y natural aprenderlo. Y supongo que como subo casi a diario covers o mis propias canciones, eso ha hecho que mi práctica mejore muchísimo cada día. Pues era muy pequeño cuando
descubrí en nuestras fiestas familiares que mi abuelo siempre sacaba el acordeón y formábamos todos fiestas y bailábamos. Soy de una parte muy, digamos, un poquito remota de España al suroeste, que no está muy poblado y está muy influenciado por Portugal. Y el acordeón en ese área es muy popular en el folclore. Se está perdiendo, pero en las generaciones anteriores era muy popular. El corridiño portugués es un género que es muy fuerte en el sur de Portugal y mis abuelos que descienden un poco de esa zona traían esa cultura y cuando vi el acordeón pues me enamoré porque me enamoro de casi cada instrumento que escucho tocar y mi abuelo fue el que, digamos, el que me encausó, me inculcó, me mostró esa curiosidad por la música y fue lo primero que aprendí el acordeón. Pues este tema, tal como los otros, son bastante personales y son vinculados a mi experiencia vital. Y el tema de que estoy a casi 15.000 kilómetros de mi tierra me hizo mucho pensar en lo que abarca la canción. Y básicamente el título ya te está dando algunas pistas. Dice, Sol, te envidio tanto. Y es porque una tarde yo estaba sentado en el sofá y era un atardecer y entraba el sol por la ventana y yo siempre hablo con mi madre por WhatsApp cuando sé que se van a despertar en España y era la hora en la que ya estaba amaneciendo y pensaba la curiosidad o ese dilema de el sol, el mismo sol que yo estoy mirando ahora mismo, es el sol que está viendo mi familia allí. ¿Por qué no puedo yo tener eso? ¿Por qué no puedo estar en el sitio en el que quiero construir mis sueños, pero al mismo tiempo estar también allí con mi familia, con mi cultura y con las cosas realmente que echo de menos? Y esta canción creo que es perfecta para esa persona que emigra, esa persona que está fuera de casa, aunque podría aplicar a incluso si está en la ciudad al lado, o sea, y echando a tu familia o estás de viaje, porque todos estamos bajo el mismo sol y todos podemos pensar en algún momento en esa curiosidad de ese astro que está ahí arriba, está ahora mismo en ese sitio también y los está viendo y yo quisiera estar ahí. Y entonces ya el tema evoluciona un poquito más a cubrir un poco esa serie de sentimientos que yo he ido experimentando a lo largo de mis años fuera de mi país, que son, pues eso, echar de menos a tu tierra, ver cómo cuando vuelves todo está cambiando poco a poco. Hay una parte bastante emotiva en la segunda parte donde menciono, por ejemplo, hay una foto en el mueble cuando llego a mi casa de alguien que ahora solo en foto duerme y está básicamente apelando a eso, a que en la siguiente vez que fuiste ya esa persona no está ahí. Son una serie de cosas que la persona que está afuera y no tiene la oportunidad de ir tan frecuentemente allí, las experimenta y al final pues le estás diciendo eso. Quisiera ser como el sol para poder estar aquí y allí. Totalmente, he recibido muchísimos comentarios en redes y reacciones a la canción y muchísima gente se sentía identificado. Es una canción con esa cadencia también nostálgica que te ayuda a meterte en esa conversación con el sol y en ese sentimiento que la diáspora causa en los que estamos fuera. Esa es muy buena pregunta porque precisamente la música para mí es casa, es mi origen, es con lo que crecí, es donde mis padres estaban cada día, cada noche que yo actuaba en cualquier sitio, estaban ahí al pie del cañón ayudándome a montar todo, hasta el final de la noche para desmontar, apoyándonos a mí y a mi hermano. Eh, Música era casa y el hecho de poder volver a ella ahora que estoy en Australia ha hecho que me sienta un poquito más cerca. Me alegró también mucho de ver esa reacción de mis padres al lo ha dejado todo por la música y la reacción fue todo lo contrario a lo que yo pensaría. Me dijeron, qué bien que estás cogiendo tu camino, ese camino que empezaste. Y eso me ha ayudado mucho. Entonces, al final, cada momento que pienso en la música es un momento
de cercanía, de mi zona de seguridad, digamos, y el resto puede ser el mundo hostil que te rodea, pero también la música fue muy clave en mis inicios, en mi pueblo. Era un pueblo bastante pequeñito y sufrí de bullying y la música fue lo que yo me agarré y fue mi refugio para, para enfocarme en algo. Así que me ha salvado ya dos veces. Una vez cuando empecé en mi pueblo a vivir, digamos, y otra vez cuando no sabía qué hacer, qué estaba pasando con mi vida, y de repente ese ukelele me devolvió la ilusión. Este año 2026 es el año debut y es un año bastante grande, como podríamos imaginar. Empezó todo con el primer single en febrero y este segundo de Sol. Otro se viene ahora en junio y el plan es seguir así hasta septiembre, donde voy a lanzar un EP englobando estos singles que han ido saliendo. Así que es como hemos ido dejando esas miguitas de pan hasta que ya salga el gran evento, que es el EP. Y quiero y me gustaría, estamos intentando que eso suceda de forma presencial en México. ¿Y por qué México? Porque México ha sido el gran apoyador, digamos. La audiencia de México ha sido muy acogedora conmigo y la mayor parte de lo que hoy apoya mi música viene de ahí y era como demostrar ese homenaje de agradecimiento de vuelta en un sitio donde he sido totalmente bienvenido con las puertas abiertas y esos son los planes, digamos, el gran plan. A partir de ahí, queremos seguir mirando cómo continuar. Voy a lanzar otro single a final de año, antes de que termine el año, para terminar el colofón musical de este debut. Y a partir de todo esto ya podemos empezar a organizar y ver si se puede hacer gira y si se pueden hacer conciertos y por supuesto, planificar el año 2 después de mi debut que tiene muy buena pinta.